Ok, ahora hablemos de clases abstractas. En el video anterior aprendimos acerca del mecanismo de herencia a través de la clase extends, esta palabra clave, extends. Con esa palabra clave podemos heredar la funcionalidad de una clase padre sobre una clase hija. Básicamente sigue el mismo esquema de herencia que otros lenguajes de programación. En algunas situaciones, ahora comprendamos acerca de clases abstractas, tenemos métodos y propiedades comunes a un conjunto de clases. Podríamos hablar de un factor común. Podemos agrupar dichos métodos y propiedades en una clase abstracta. Hay una sintaxis especial en TypeScript para indicar que una clase es abstracta. No se pueden definir objetos de una clase abstracta y seguramente será heredada por otras clases de las que sí podremos definir objetos. Antes de avanzar, pensemos en lo siguiente. Voy a dibujar aquí un rectángulo para representar la clase, voy a llamar a esta clase figura. Una figura es un concepto de algo geométrico. Pensemos en un cuadrado, en un paralelogramo, círculo, etcétera. Podemos crear otras clases, por ejemplo, a ver aquí, creemos la clase círculo, la clase círculo. Otra clase relevante podría ser, a ver, la clase triángulo, triángulo. Una más. Voy a dibujar por aquí la clase cuadrado o rectángulo mejor, ya que un cuadrado es un rectángulo. Entonces, rectángulo. Todas estas clases heredan de figura, ¿cierto? Esa es la herencia. Si a nosotros nos dicen dibuje una figura, esa sentencia no está completa. Podríamos dibujar cualquier figura, cualquiera de estas tres que mencionamos aquí, u otra, ¿ok? Pero si nos dicen dibuje un círculo, ya es más específico, ya es más concreto. Entonces, la clase figura sería una clase abstracta, es un concepto general que no nos dice concretamente, si nos podría dar una definición, nosotros podríamos ir a un diccionario y encontrar una definición para el término figura, pero no nos estarían hablando de un círculo, sino ni un triángulo o rectángulo. Cualquiera de esas tres clases es una figura. ¿Listo? Vale. Entonces es ahí donde aparece el concepto de clases abstractas. No se pueden definir objetos de una clase abstracta. Problema, declarar una clase abstracta que represente una operación. Definir en la misma tres propiedades, valor uno, valor 2 y corrijo, valor uno, valor 2 y resultado. Y tres métodos, el constructor, imprimir y operar. Este último debe ser abstracto, plantear dos clases llamadas suma y resta que hereden de la clase operación. Es muy parecido a lo que describimos acá arriba. Ok, vale, a ver, control Z, aquí puedo presionar control Z, listo. Voy a borrar esto de acá. Ok, bajemos. Esta es la clase abstracta operación. Aquí aparece una nueva palabra clave que es abstract. Tiene los tres atributos que se mencionan, el constructor, el método abstracto operar y el método imprimir que básicamente imprime el resultado de la operación. ¿Vale? Bajemos y ahora tenemos la clase suma que hereda de operación. Tiene un constructor que inicializa los dos valores. Esto que se llame V1, V2 no es muy legible.
es mejor utilizar palabras con nombres completos. Resultado, nombres de variables con el nombre de la palabra completa. Esto aquí hace la operación en concreto, que es sumar. Resta también hereda de operación y esta vez eh, resta los dos valores que se reciben en el constructor. Ya está. Aquí realizamos la suma, realizamos la operación, la mostramos en pantalla, lo mismo para la resta. Mediante la palabra clave abstract indicamos que la clase debe definirse como abstracta. Luego se pueden definir objetos de la clase operación. Dentro de la clase abstracta definimos un método abstract. Ahí también se utiliza la palabra clave abstract. ¿Listo? Operación y operación, las clases que heredan de operación deben implementar dicho método, deben hacerlo concreto. Debe pasar de abstract a concreto, un método sobre el que podamos hacer una invocación y por lo tanto llevar operaciones a cabo. Solo podemos definir objetos de las clases suma y resta. Se genera un error si tratamos de crear un objeto de la clase operación. Entonces, a ver, voy a hacer únicamente esa prueba. Llevo aquí eh, operación. Voy a pegar acá el código. Veamos el equivalente en JavaScript. Es esto. Es una clase. Y observemos lo que pasa con el método operar. No se incluye. Porque en JavaScript no existe la palabra clave abstract. Si aquí intentamos decir a ver, creemos una variable que se llame operación, decimos new operación, ahí ya marca error. Y el error dice no se puede crear una instancia de una clase abstracta, mientras que acá sí la deja declarar y no hay error. Ok, bien, entonces ahí está. Mediante la palabra clave abstract indicamos que la clase debe definirse como abstracta. Luego no se pueden definir objetos de la clase operación. Bueno, ya está. Me regresé, pero es básicamente lo que deseábamos ilustrar a través de este video. Muy bien. Hemos terminado el concepto número 25. Conocer acerca de TypeScript es fundamental ya que nos permite un dominio superior sobre el framework Angular.